seré. Amigas, amigos, bienvenidos al Anochecer en la Radio. Soy Esteban Vázquez y esto es El Despertador. Y cuando son las 9:02, 8:02 en Canarias, Onda Capital enciende la alarma de este despertador que pretende zarandear las conciencias de todos los que sintonizan el 95.1 de la FM, nos ven a través de Onda Capital Televisión o nos siguen a través de nuestro directo en Facebook. A todos los que decidís sumaros a esta nueva singladura del despertador, sed bienvenidos. Contamos el 21º día de diciembre. Estamos a punto de terminar este año y parece que la política en España quiere dejar la traca final para el final. Estos días estamos absolutamente desconcertados con un gobierno que parece que a toda prisa quiere hacer una serie de reformas. Parece ser también que saltándose los órdenes democráticos sin consultar a los órganos de consulta de gobierno y bueno, pues esto ha provocado que la situación, la temperatura de nuestro país haya sobrepasado los 40 grados. Hoy, como iba a decir último miércoles de mes, no lo es, pero como si lo fuera, hemos decidido dedicar este día de nuevo a la hispanidad. Y se preguntarán ustedes por qué nosotros dedicamos un programa a la hispanidad en esta radio. De hecho, hay muchas personas que me lo preguntan. Bueno, pues escuchen y sabrán por qué. Considerábamos importante un gesto de humildad, ofreciendo no solo España, el Estado mexicano, perdón, disculpas por el exterminio, la represión, los asesinatos a los pueblos originarios. Salen con que tenemos que agradecerles que vinieron a civilizarnos. Y luego los de las empresas con la misma actitud de prepotencia. Está claro que no, que la civilización no llegó a todo el mundo por igual. A ver, señor López, que cada vez que le escucho me doy cuenta de que efectivamente en esta vida cualquier persona, por mediocre que sea, puede llegar muy lejos, puede llegar a cumplir sus sueños. ¿De qué tiene que pedir perdón España? ¿De acabar con un pueblo supremacista que tenía esclavizados y sometidos, estoy hablando de los mexicas, a todos los pueblos que vivían alrededor de su territorio? ¿De qué tiene que pedir perdón España? ¿De llevar allí una religión que impidió los sacrificios para que el dios de la guerra no se comiese el sol y permitiera salir el sol cada día? Supongo que usted no habrá ido el pasado 15 de diciembre a las celebraciones de la Virgen de Guadalupe. ¿De qué tiene que pedir España? ¿De haber llevado una lengua en la que ahora se comunican 600 millones de personas en todo el mundo? ¿De qué tiene que pedir perdón España? ¿De haber creado universidades y hospitales allí donde pasó? ¿De haber abolido la esclavitud desde el siglo XVI en el testamento de Isabel la Católica en 1504? Ya se decía que los súbditos indígenas eran tan súbditos de la corona como los castellanos. Ya está bien. Deje de decir sandeces. ¿Por qué no le exige usted ese perdón a sus abuelos? Porque los míos se quedaron aquí. Fueron los suyos los que fueron para allá. ¿Por qué no le exige usted ese perdón al presidente de los Estados Unidos, que les arrebató más de un tercio de su territorio justo después de que ustedes se independizasen de la corona española? Es más, ¿por qué no pide usted perdón, ya que hablaba de asesinatos y de crímenes, por ser incapaz de gobernar un país que se desangra por el narcotráfico y la delincuencia y el crimen? Un país en el que mueren periodistas por contar su verdad. ¿Y exige usted que pida perdón la corona? Cuando usted la única política que ha hecho contra el crimen ha sido la de decir aquello de menos balazos y más abrazos. Abrazo el que usted se da con la ignorancia. Yo espero que ningún rey de mi país nunca entre a este juego, como hizo el Papa, y pida perdón. Y si algún día lo hiciere, al día siguiente yo me estoy empadronando en Andorra. Ya está bien de oír tonterías, de hablar de lo que sucedió hace 5 siglos, cuando hoy México tiene un problema real de delincuencia, de narcotráfico, de gobernanza, de corrupción. Ocúpese usted de su casa. Y ya, de paso, facilítele el trabajo a los periodistas en las ruedas de prensa y hable con un poquito de más agilidad, que he tenido que editar el audio para que no se eternizara las 4 cosas, las 4 bobadas que usted ha dicho. Y si no puede, abra paso y deje a otro. Por esto tenemos que tener un programa de la hispanidad, para combatir mentiras
Esto es el populismo, crear un enemigo externo y unir a todos en torno a una cruzada. Y ahora la cruzada es que España pida perdón. Pero con los norteamericanos no, que le arrebataron más de la mitad de su territorio. Decía yo antes un tercio, más de la mitad de su territorio. Y 2 siglos después quisieron poner un muro que separara los dos países. Pero el enemigo tiene que ser España, que está más lejos. En fin, vamos a hablar hoy precisamente de eso, de la hispanidad. Y vamos a hablar con personas que ustedes en algún momento, a algunas las han escuchado y a otras las van a escuchar hoy por primera vez. Con nosotros va a estar Alberto Marigil, que ya saben ustedes que es hispanista, y junto a él nos va a visitar Ildefonso Abaga, que es politólogo y presidente del Partido de la Libertad Nacional de Guinea Ecuatorial. Lo escucharon ayer en el programa de nuestros compañeros Luz de Luna. Hoy va a venir a hablarnos del tema que nos ocupa en nuestro programa. También vamos a tener a David Crespo, que es historiador y teólogo, y también va a tener una intervención a través de un audio, porque no ha podido estar en directo, Santiago Ceferino, que es historiador y también hispanista. Bueno, para hablar de esto, con nosotros también están nuestros colaboradores, los habituales. En primer lugar, Ángela Gonza, nuestra periodista de cabecera. Hola. Buenas noches, Ángela. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí un día más. También tenemos con nosotros a nuestro filósofo de cabecera, don José María Luque. Buenas noches, don José María. Hola, buenas noches. Y reafirmo lo que has dicho, ¿verdad? O sea, tienen allí un problemazo en México con el narcotráfico, que están viviendo una verdadera guerra civil con muchísimos muertos y se acuerdan de los muertos de hace de 500 años. O sea, fíjate tú a dónde tira la cosa. El populismo. Y también tenemos con nosotros a nuestra querida amiga Pilar Tamayo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muy contenta. Pues bien, ya creo que todo está preparado para nuestro último programa de la hispanidad del año. Aquí, con todas las ganas del mundo, arranca El Despertador. Nueve y 10 minutos. Damos también la bienvenida a todas las personas que están ahora mismo viendo este programa a través del directo en Facebook. Recordad que esa plataforma está abierta para recibir sus opiniones, sus comentarios y también sus preguntas. Vamos a ver si hoy la tecnología nos deja. Voy a empezar a dar la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar, saludamos a Alberto Marigil. Buenas noches, Alberto. Hola, buenas noches. Se os saluda a todos. Alberto, ¿nos escuchas? Te escucho perfectamente. Bueno, pues lo dicho, esto es, vamos a terminar el año como lo hemos empezado. O sea, tenemos que tener en cuenta que si no pasa esto, pues nosotros no nos curtimos en la batalla. Esto pasa para aprender. Pero ahora creo que sí. Don Alberto Marigil, ¿me oyes? Perfectamente. Ahora sí que te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien, también voy a saludar y voy a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Ildefonso Abaga. Buenas noches, Ildefonso. No sé si nos escucha. No, tenemos que esperar. ¿Y tenemos a David Crespo? Tampoco. Bueno, pues por ahora vamos a continuar con Alberto Marigil, que además con Alberto tenemos y de sobra. Don Alberto, la pregunta que hoy queríamos hacerles a nuestros oyentes es ¿en qué estado se encuentra la hispanidad hoy y qué queda de esa hispanidad de su origen? El título del programa, el título que habíamos dedicado a este último programa de la hispanidad del año es La hispanidad ayer y hoy. Teniendo en cuenta este planteamiento, ¿cuál sería tu primera reflexión al respecto? Mi primera reflexión es que más un día es difícil que esté y estamos en la posición de despegue. Esa sería mi reflexión. Estamos en la posición de despegue gracias a las tecnologías que nos han vuelto a cohesionar. Antes estábamos cohesionados pues por pertenecer todos al mismo estado y ahora lo que nos cohesiona es nuestra cultura e historia en común. Esos son los principales pilares de la hispanidad. ¿Podríamos decir entonces, a la luz de lo que has dicho, y espero que me esté equivocando en mi interpretación, que la hispanidad está agonizando? ¿Que la hispanidad va en declive? No, va en despegue. He querido decir en despegue. Es decir, lo que quieres decir es más que... un día no he podido estar. Bueno, verás, es que me cuesta entender esa reflexión porque hubo un día en el que
más allá del Atlántico había provincias que no colonias. Hubo un día en el que todos estábamos unidos bajo una misma corona. Me da igual el debate monarquía o república, pero todos estábamos bajo un mismo estatus. Esa situación no solamente no es la que tenemos ahora, sino que con los populismos y la irrupción del comunismo en los países hispanoamericanos, creo que incluso va en declive. Entonces me cuesta mucho trabajo entender por qué para ti la hispanidad está despegando. Está despegando porque lleva 200 años hundida y agonizando. Ese principio del siglo XIX idílico que todos recordamos, cuando un hispano ganaba 5 veces más que un centroeuropeo, cuando un hispano que no tenía costumbre de comer trigo comía tanto pan como un francés, esa época donde había más coches a caballos en la Ciudad de México que en cualquier ciudad europea, según está testimoniado. Ese punto de inflexión se dio a principios del siglo XIX y ya no se ha vuelto a conocer. Alberto, a mí me parece, verá, que la pregunta, que la hispanidad siempre, de una manera u otra, siempre va a existir, pero lo que a mí me llama la atención y lo que me gustaría preguntarte, porque yo sé que tú estas cosas las has reflexionado, ¿cuándo aparece el concepto de nación? Porque, por ejemplo, un hispanoamericano, un español de 1800, se sentía súbdito del rey, pero no una persona que vivía en México, en Nueva España, no tenía la idea de nación con, por ejemplo, con un peninsular, pero sí de súbdito del rey. ¿Cuándo nace la idea de nación? ¿No está, Alberto? ¿Se ha cortado la comunicación con Alberto? Bueno, está claro que en esta casa tenemos una asignatura pendiente con las retransmisiones a través de Skype. Duendecillos. No sé si son duendecillos, pero bueno, vamos a intentar recuperar la conexión con nuestros invitados. Bueno, hubiera estado bien. Yo es que, a tenor de lo que estabas diciendo, a mí lo que yo he entendido de lo que estaba diciendo Alberto era el tema de que cuando hablas de despegue, entiendo que estás hablando de un resurgimiento, de un... Entonces, bueno, creo que ya lo tenemos. ¿Está Alberto? Alberto, no sé si has tenido oportunidad de escuchar la pregunta que te hacía o la reflexión que te hacía José María Luque. No, a José María no he podido escucharle. Verás, yo creo que me quedaba hablando solo. Sí, igual que yo. Entonces por eso he hablado yo, porque te has cortado tú solo. Si no, no me dejas, ¿eh? A ver, sintetiza la reflexión. Mira, te la hago. ¿Cuándo aparece? Yo digo que un español, un mexicano, una persona nacida en Nueva España, se sentía súbdito del rey, pero no tenía el concepto que tenemos hoy en día como puede ser de mexicano o como español. Un mexicano y un peninsular, los dos se sentían súbditos del rey, pero no se sentían hijos de una nación. Esa es mi reflexión. Y ahora te hago la pregunta. Si esto es cierto, que te digo, ¿cuándo aparece el concepto de nación, como lo entendemos hoy en día? Vamos a ver. El concepto de nación moderna actual se entiende teóricamente, a partir de la Revolución Francesa. Yo no estoy de acuerdo con esa apreciación, pero hablamos de un concepto de nación en el cual el soberano es el pueblo, no es el rey. Pero es que es una nación, que es un estado, que es una región, es un concepto geopolítico. Y España como concepto geopolítico se inició como provincia romana en el 206 a.C., se reinstauró. Todos los reyes anteriores a los reyes católicos. Alberto, pero eso es cierto, mira, Alberto, eso que estás diciendo es cierto, pero no lo estamos viendo desde de España. Alberto, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente, José María. Es que se escuchaba único. Que te quiero decir que eso lo entiendo yo, pero no lo estamos viendo desde el punto de vista de un tío que está en 2022, casi en 2023. Un español o un peninsular o un francés del siglo XV o XVI o XVII ¿entendía la nación como la entendemos hoy en día? A mí me parece que no. Menos. Porque los franceses se han debatido. Si se me escucha, confirmando. Sí, se te escucha, pero no particularice. Digo en líneas generales, no te vayas al francés, al inglés o al español, sino en líneas generales, el concepto de nación. Vamos a ver. El concepto de nación, de sentimiento de pertenencia en un área territorial en torno a un topónimo, podemos afirmar sin duda alguna de que España es la nación más genuina, legítima y antigua de Europa.
A ver, voy a intentar saludar a Ildefonso Abaga, no sé si nos escucha, don Ildefonso, ¿está usted ahí? Sí, estoy aquí. ¿Qué tal, don Ildefonso? Primero, pedirle disculpas por los problemas técnicos. Estamos hoy, no sé si ha tenido usted oportunidad de escuchar la primera parte de nuestro programa. Estamos tratando de reflexionar acerca de la hispanidad de ayer y la hispanidad de hoy. José María Luque y Alberto Marigil hablan de ese despegue de la hispanidad, de esa situación en la que se encuentra en la actualidad. Desde su punto de vista, a su juicio, ¿cuál es el estatus del concepto de hispanosfera, de hispanidad a día de hoy? Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Pues yo lo voy a definir en términos muy simples. Pues como ya sabemos, bueno, el estudio de la lengua y cultura hispánica, de eso entendemos eso es lo que yo entiendo por la hispanidad o el hispanismo, ¿no? Todos esos países que pues tenemos la lengua oficial como el español, ¿no? Y bueno, aunque ya actualmente se está expandiendo el hispanismo por otras partes, porque yo creo que en 2020 es cuando la reina Leticia inauguró, yo creo que era Instituto de Cervantes en Senegal. Esto significa que el hispanismo se está expandiendo en otras partes del mundo, amén de que los países que tenemos el español como lengua oficial, básicamente Latinoamérica y Guinea Ecuatorial en África. A mí me gustaría... Perdón que le interrumpa, pero me gustaría también conocer la voz de nuestras colaboradoras. ¿Ustedes también pensáis que la hispanidad está en expansión o en crisis? Yo tengo mejor una pregunta que hacer en relación a esto, ¿no? En relación al resurgimiento de la hispanidad que se está tratando ahora, ¿qué papel está jugando en lo que son las nuevas tecnologías, Internet, todo el contacto que hay, que se ha facilitado mucho, desde luego, entre los hispanohablantes, ¿no? En todas las redes y es un contacto cultural y un intercambio cultural. A mí me parece una pregunta interesante, se la vamos a hacer ahora a nuestros invitados, pero me gustaría que vosotras me respondierais desde el concepto que tenéis. No hace falta estar muy metidos en el tema, ni desde lo que vosotros entendéis que es la hispanidad. ¿Pensáis que la hispanidad está en crisis o está, como ha dicho nuestro invitado, en expansión? Entiendo que está en expansión, precisamente por el motivo que habéis comentado, ¿no? El tema de las comunicaciones actualmente. Yo creo que con las nuevas tecnologías, con Internet y con todo lo que es, todas las posibilidades que abre de contacto entre las distintas culturas hispanohablantes, pues eso está creciendo, ¿no? Y está haciendo que florezca, a nivel artístico también, a nivel en la literatura, políticamente hay mucha influencia también. ¿Ángela? Yo creo que más bien todo lo contrario, la verdad. O sea, pienso que la globalización como tal afecta en otros temas, en comunicación, en arte, como comentas, pero el concepto de hispanismo como tal es que lo veo como algo muy arcaico, en el sentido de, o sea, con todo el respeto, pero como que veo que es algo que al final, es como decíamos antes, estás hablando de cosas muy de hace 5.000 años cuando no te centras en lo que hay actualmente. Considero que al final volvemos a lo mismo, es como remarcar el territorio, remarcar que tiene el poder quien lleva la... no sé. Claro, yo creo que le repregunte a Ángela Gonza. Ángela, tú que quieres ser periodista de mayor, porque eres muy chica. Ya es periodista. Serlo ya lo soy. Y bueno, no, que quieres trabajar en los medios, pero por ejemplo, si tú trabajaras en un medio hispanoamericano de Colombia, de México, de cualquier de eso es hispanismo. De México, sinceramente, ya sería muerta, probablemente. Bueno, en México, bueno, en cualquier otra nación, ¿no? Incluso en Estados Unidos, en las cadenas hispanohablantes. Eso es hispanismo, eso es el hispanismo. Claro, ahí es lo que yo voy. ¿Dónde está el arcaico? Depende de lo que entiendas como concepto de hispanidad. Es que para mí el concepto de hispanidad no es que haya expansión de personas hispanas en otros sitios. Es que eso al final es inmigración, emigración, lo que sea, pero no hispanismo como tal. Alberto e Ildefonso, complementando la pregunta que hacía nuestra compañera Pilar. ¿Tenemos una asignatura pendiente a la hora de difundir a través de los medios lo que realmente es la hispanidad? Porque yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que dice Ángela, pero claro, es que el concepto que tiene Ángela de hispanidad no es el concepto que tengo yo. ¿Se está explicando mal realmente lo que es la hispanidad? Es que la hispanidad es multiforme. Cuando digo multiforme es que se expande de múltiples maneras. Yo tuve una conversación con el doctor Bolequia, miembro de la Academia Española de la Lengua, que está llevando el departamento de español de la Universidad de Ghana, y lo que más se sorprende es que hay más demanda de aprender español que del resto de idiomas. Y la razón son dos.
el fútbol y la salsa. Entonces es que no podemos prever la forma en que se expande la hispanidad. El fútbol Tenemos y que tener en qué? cuenta La que salsa. nosotros mismos, La salsa. La salsa. nosotros mismos casi restringíamos, nosotros nos molestamos en expandir el idioma. Fue tras la independencia cuando los gobiernos de las repúblicas que surgieron impusieron el castellano sí o sí. España siempre ha respetado las lenguas que no sean la de los españoles. Porque es que España era un reino de reinos y su costumbre era respetar los fueros, leyes y costumbres. Eso lo puede explicar David Crespo, que está mucho más versado que yo en ese aspecto. Eso es lo que me gustaría, poder contar con David Crespo, pero Está ahí, creo que... está aquí con nosotros. David, ¿nos escuchas? Sí, sí, yo les escucho perfectamente. Madre No mía. sé si ustedes me escuchan a mí bien. Don David, buenas noches, bienvenido. Buenas noches desde Canarias y bien hallados. Muchas gracias por la invitación. Es un placer contar con usted. La pregunta, el tema que estamos hablando hoy, ¿en qué estado se encuentra la hispanidad? ¿Estamos en declive o estamos en desarrollo? Bueno, depende yo un poco. Yo creo que habría que distinguir, ¿no?, la hispanidad del hispanismo, ¿no? Yo creo que la hispanidad como, digamos, como concepto geopolítico, como área geopolítica, yo creo que obviamente está en un franco declive, evidentemente. Yo creo que estamos, cuando uno analiza la situación política, económica y social de Río Grande para abajo, es para echarse a temblar, es decir, y la propia España, es decir, España, que estamos viviendo unos acontecimientos precisamente ahora, ¿no?, donde se está pues prácticamente poniendo en tela de juicio nada más y nada menos que el orden, digamos, constitucional e institucional del país, ¿no? Es decir, cuando vemos ese panorama, ciertamente es desolador, eso por un lado, pero luego está el hispanismo, ¿no?, como movimiento cultural o como movimiento historiográfico o como movimiento de reivindicación, y yo creo que sí que ahí se está avanzando, sinceramente. Yo creo que se ha pasado lógicamente de un momento de autoafirmación o de afirmación nacional de las distintas repúblicas, que además fueron numerosísimas y muchas de ellas absolutamente antinaturales desde cualquier punto de vista, tanto geográfico como de tradición, como histórico, como etnográfico, desde todos los puntos de vista, desde que los quieras mirar, pues hay numerosos países en Hispanoamérica que obviamente tienen una asistencia absolutamente antinatural, ¿no? Pero claro, tenían que autoafirmarse. ¿Cómo se autoafirmaban? Pues obviamente diferenciándose con la etapa anterior y de alguna manera, pues vamos a decir, pues denigrando la etapa anterior, como es lógico, ¿no?, como es de alguna manera lógico, ¿no? Pero yo creo que estos procesos ya han ido cambiando y ahora hay unos ciertos movimientos que empiezan a reivindicar lo que ha sido el papel de España, el papel de la hispanidad, ya no solo de España, sino del conjunto de Hispanoamérica en todo lo que supuso esa civilización, porque es un orden civilizatorio realmente el que creó España, y no solo creó España, sino que mixturó España con la propia Hispanoamérica. Es decir, lo que se da en todo el mundo, digamos, en toda la monarquía hispánica, no es solo la obra de España, es la obra de la mixtura de España con todas esas, y la interacción con todas esas culturas y con todas esas realidades sociales, económicas, geográficas en las que España llegó y que aportó determinados aspectos, pero que no solo fue español, sino que fue después, pues absolutamente, pues todo mixturado y, no, en fin, pues una cultura de una complejidad extraordinaria, ¿no? Entonces yo creo que se empieza a valorar eso, ¿no? Se empieza también a contestar de una manera, yo creo que más activa y más proactiva, lo que ha sido la leyenda negra, ¿no? La leyenda negra. Y yo lo digo, por ejemplo, en mi universidad, yo estudié en la Universidad de Las Palmas, bueno, esto, sinceramente, estoy hablando de los años 90, ¿no? Era absolutamente negro legendaria, ¿no? Absolutamente negro legendaria. Pues son las asignaturas de Historia de América, bueno, pues eran así. Pero ahora empieza a haber una contestación, empieza a haber por lo menos un despertar, que como es el título además de su programa, que me parece un título magnífico, por cierto, yo creo que empieza a haber un despertar y empieza a haber una reivindicación de la verdadera historia de España y de Hispanoamérica, insisto, del mundo hispano y de la civilización hispana, que no necesita leyendas rosas. No necesita que nosotros nos inventemos nada, simplemente lo que necesita es poner en su justa medida los acontecimientos que fueron ocurriendo, explicarlos con una hermenéutica correcta, con un análisis honesto de la realidad, no decir que en América hubo un genocidio, porque es un disparate. Don David. Si nos ponemos así, obviamente, pues claro, nada tiene sentido, porque un genocidio es una cosa que obedece a una planificación, que obedece a una motivación, que obedece a un plan ejecutado. Todo eso es absolutamente ridículo. No resiste el más mínimo análisis serio de una persona medianamente rigurosa y sensata. Don David, estoy escuchando música para mis oídos, pero hoy somos muchos y le voy a pedir un poco de más brevedad en las intervenciones porque si no, más de uno se va a quedar sin hablar. Aunque he de decirle que estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Antes de continuar, vamos a escuchar a un invitado que hoy teníamos y de hecho hemos anunciado en nuestro cartel informativo, pero que por razones de trabajo no ha podido estar. Se trata del historiador Santiago Ceferino. Él nos va a dar su reflexión
sobre el asunto que hoy estamos tratando en nuestro programa. Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes allá. Por acá Santiago Ceferino, profesor de Historia e investigador del Uruguay. Nací en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Fue, antes de las revoluciones, acá fue una de las joyas de los españoles, de hecho se la llamaba así, uno de los últimos bastiones militares para la defensa de este territorio ante el avance continuo de los portugueses. Cerquita de la línea del Tratado de Tordesillas se funda la ciudad de Montevideo para contener el avance portugués. Bueno, ¿cómo se vive la hispanidad acá? Te voy a intentar ser bastante breve, seguramente volveré en algún otro momento para tratar otros temas, pero acá la hispanidad se vive de una forma muy sesgada. Nos han inculcado desde niños, acá supongo que sucede a lo largo de toda Sudamérica, nos han inculcado que los pueblos originarios de estos lugares eran buenos, vivían como una especie de armonía, como una especie de Edén, hasta la llegada del español, que se lo llevó todo, lo saqueó todo. Esa es la verdad o las posverdades que se consumen casi sin cuestionar. Una de las cosas que intentamos hacer es, poner en debate todo eso. Con esa concepción, sobre todo antihispanista, se pretenden, y ahora me voy con el presente, justificar muchísimas situaciones económicas que vivimos en los países sudamericanos hasta el día de hoy, donde es muy fácil echarle la culpa al otro y no se hace cargo de los propios problemas. Bueno, ¿por qué económicamente no somos tan rentables como en otros lugares? Bueno, y ahí se está la cuestión de, seguramente fueron los españoles que cuando llegaron se saquearon todo. Son cuestiones sin ningún tipo de fundamento, sobre todo histórico. Si bien hay hechos históricos evidentes, eso no se puede ser tan reduccionista en la historia. Entonces, muchas veces, desde acá, desde el hoy, el término hispanidad, son muy pocos los que tienen la mente abierta y se ponen a cuestionar ciertas cosas. Acá, lamentablemente, hay cosas que son malas palabras, porque ya hay como verdades históricas consumidas. Y más de que este país fue una gestación, sobre todo, de los ingleses, ya a mediados del siglo XIX. Por lo tanto, la leyenda negra antiespañola es muy, muy fuerte, pero estamos intentando también problematizar esto. Disculpen que fui muy breve, me pidieron más o menos que fuera en estos segundos, pero prometo estar para la próxima programa de radio para explayarme un poquito más en esto. Un saludo a todos. Bueno, Alberto, Ildefonso, David y los colaboradores de la mesa, ¿qué estamos haciendo mal? Es decir, ¿qué pasa, qué estamos haciendo mal para que, a pesar de que se dice que la verdad siempre prevalece, ahora mismo la mentira de la leyenda negra, ese invento histórico partidario e interesado, no sé si nos está comiendo la tostada, pero desde luego está provocando que incluso presidentes de países, como hemos escuchado antes, a López Obrador, hable en los términos en los que están hablando. Adelante. Bueno, vamos a ver. El que quiera, que coja para el que quiera. Bueno, yo quería decir algo al respecto. Yo personalmente no creo que podemos seguir o debemos seguir culpando a España de los males que nos asolan en nuestros países. Pero eso sí, se ha hablado aquí de la parte geopolítica de la hispanidad. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la mayor parte de los países, o muchos, están en las dictaduras, y es una parte negativa cuando hablamos de la hispanidad. Tenemos el caso de Guinea Ecuatorial, una dictadura, tenemos Cuba, Venezuela, y son aspectos muy negativos cuando nosotros estamos intentando hacer que se vaya expandiendo más lo que es la hispanidad. Bueno, en esa parte tenemos que hacer un gran trabajo, tenemos que trabajar duramente, y España, como la madre patria de todos nosotros, tiene que trabajar para que haya democracia en esos países. Yo sé que no es nada fácil, pero lo tiene que intentar España, porque esas dictaduras hacen que las cosas no funcionen bien en nuestros países, y es difícil. Por ejemplo, el caso de Guinea Ecuatorial, cuando yo he enviado a la gente que vamos a hacer un programa hablando de la hispanidad, ha habido gente que a mí me han preguntado, ¿por qué quieres hablar de la hispanidad si es que España no está para la labor de... ¿No se me ve? ¿En serio? Se te oye. Bueno, que España no está para la labor de que haya democracia en nuestros países. Bueno, yo personalmente estoy diciendo que pues, no, como lo he dicho al principio, no debemos culpar a España de todo, pero también España tiene que jugar un papel muy decisivo en esos casos, porque la verdad sea dicha, nadie quiere tener un padre o una madre débil. Ahora, si España sigue mostrando
señales de debilidad. Entonces, pueden haber consecuencias con eso. Muchos países hispanos podrían seguir el rumbo de Filipinas y eso no sería bueno para España. Amigos, les tengo sí. que pedir que sean ustedes más breves en sus intervenciones, porque a pesar de que todos los argumentos que estáis esgrimiendo son absolutamente interesantes, pero tenemos solamente una hora de programa y somos muchos. Entonces, os voy a pedir que seáis breves a la hora de exponer vuestras ideas. Alberto. Pues, mira, yo, sinceramente, el problema de la hispanidad, o dos de los más grandes problemas de la hispanidad, son dos yugos. España está subyugada política y económicamente a Estados Unidos, y el mundo está subyugado, incluyendo España y todo el mundo hispano, está subyugado culturalmente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque carecemos de una industria cultural del volumen, del tamaño y de la influencia de Estados Unidos. No tenemos un Hollywood, cuando tenemos un mercado para alimentar a un Hollywood a 2 y a 3. Consumimos productos culturales de las culturas que históricamente el denigrarnos ha sido una estrategia y un arma de guerra. David. Sí, coincido completamente con la última intervención de Alberto. Evidentemente es una guerra cultural, y esa guerra cultural empezó con Guillermo de Orange prácticamente en el siglo XVI, y que empezó precisamente en Flandes, ¿no? Y toda esa leyenda negra con el caso de Antonio Pérez y todo esto, ¿no? Y desde luego continuó después tanto por Inglaterra como por Francia, además, ¿no? Y luego, obviamente, por los propios países hispanoamericanos, como hemos visto con la intervención del compañero uruguayo. Es decir, se necesitaban autoafirmarse. ¿Y cómo se autoafirman? Bueno, pues vamos a diferenciarnos con lo que había y vamos a echarle la culpa de todo lo negativo pues, a lo que había antes. Entonces, mientras no entendamos que la guerra es una guerra cultural y tengamos las herramientas para poder defendernos y participar, digamos, como mínimo en una cierta posición de fuerza respecto a, efectivamente, yo creo, al mundo, sobre todo al mundo anglosajón, que es el que domina estos aspectos culturales, pues no tenemos nada que hacer. Y luego en el terreno geopolítico, ¿no? Mientras digamos el mundo hispanoamericano, el mundo hispano no comprenda que tiene que participar de una manera mínimamente articulada para tener una voz propia en un mundo global donde no significamos nada, siendo una civilización prácticamente, si incluimos a Portugal, de 1.000 millones de personas, pues entonces no hay nada que hacer. David, a mí me gustaría hacerte una pregunta en base a una de las declaraciones que has hecho antes. ¿Podrías definir por lo menos lo que es para ti, entiendo que no de forma hegemónica, pero por lo menos lo que es para ti la diferencia entre hispanismo e hispanidad? Hombre, yo creo que el hispanismo de alguna manera viene a ser la profundización en la cultura de todo lo que representa toda la obra, ya no solo española, ¿no? Ya no solo española. Yo creo que sería un término prácticamente más cultural, ¿no? Más cultural, y además más militante, ¿no? Más militante, es decir, una cuestión más reivindicativa prácticamente, y el tema hispanidad, en el sentido, yo creo que sería un término más amplio, ¿no? Un término prácticamente inherente a nuestra propia civilización. No todos los hispanos son hispanistas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que vendría un poco la diferencia. Nosotros querramos o no querramos, somos hispanos, ¿no? Y de alguna manera estamos dentro de la hispanidad. Otra cosa es que seamos hispanistas. Entonces yo creo que esa conciencia podría llamarse hispanismo, es decir, ¿no? Desde la conciencia activa de la hispanidad, ¿no? Yo lo entiendo así, no sé si se entiende, pero no. Quisiera responder a la pregunta de Ángela. Adelante. Vamos a ver. Hispanidad es el resultado de la obra de España en el mundo. Esa es la afirmación más sencilla y simplificada que se te puede aportar. Es la consecuencia del actuar de España a través de los siglos en el mundo. ¿Por qué? Porque la obra de España jamás fue igualada y luego no ha sido tampoco igualada. Lo que ha hecho España no lo ha hecho nadie. Eso es la hispanidad. Hispanismo, por contra, es un ideal de reunificación, de cohesión, de mantenimiento, de pervivencia de ese legado. Y es un ideal por encima de las ideologías. Hay quien está tratando de fusionar el hispanismo con su ideología política y eso no es verdad. El hispanismo es un ideal de unidad, como en su día fue el Estado de Israel para el pueblo judío. El Estado de Israel pasó de ser un ideal a ser un hecho. España, con más razón, tiene más razón para ser un hecho, porque primero que ya lo fue por 300 años. Y segundo, si la Comunidad Económica Europea, con varias religiones, con decenas de lenguas, y decenas de países culturas se han podido unificar en la Unión Europea, ¿cómo no vamos a podernos unificar nosotros? Es que María. no cabe no es de sentido común negarle la evidencia. Verá que le doy toda la razón a
Alberto, y la aumento, ¿no? Porque él ha mencionado la comunidad europea. El hispanismo es como el ideal y es el espíritu que mantiene cohesionado a todos los países de habla hispana, y en este caso tenemos aquí un guineano también. Mientras que nos encontramos, por ejemplo, que ese ideal no está en la comunidad europea. La comunidad europea tiene el concepto europeo es más de forma, más formal, pero no contiene un espíritu de cohesión como tenemos los hispanoamericanos. Una cosa que también me gustaría, tenemos muy poco tiempo, es hablar de... yo no veo a los pueblos de África, por ejemplo, solicitarles a Francia, a Holanda o a Inglaterra que estén constantemente pidiendo perdón por lo que allí sí fue una absoluta masacre. Todos vemos el mapa de África, está absolutamente compuesto sus países por líneas rectas, no te llega. Sin respetar absolutamente ni los pueblos ni las culturas que allí había. ¿Por qué se da este fenómeno con España y no se da con otros países como Inglaterra, como Francia, que mantuvieron la esclavitud durante mucho más tiempo y que fueron absolutamente pueblos que masacraron allí donde aterrizaron? No, así no es. Tanto en África como en los países anglófonos, sí tiene. Lo que pasa es que nosotros estamos pendientes de lo nuestro. Nosotros tenemos el foco en el mundo hispano, pero ellos tienen también muchísimos problemas. Bueno, yo no he escuchado a López Obrador exigirle al presidente de Estados Unidos. Porque el espíritu, López Obrador participa del espíritu hispano, de ese ideal, aunque se vaya al otro extremo, no deja de ser un español, un hispano que está reclamándole algo a su madre, a su patria. ¿Equivocada o no equivocada? Bueno, tenemos un minutito y por tanto quiero que cada uno de vosotros diga la última frase en relación al tema que hoy nos ocupa. Vamos a empezar vamos a terminar de la manera en la que empezamos. En primer lugar, Alberto Marigil, pero nada, en segundos, capacidad de síntesis. Vale, yo lo que quiero insistir a todos los hispanistas en que se valgan de las herramientas que tienen para difundir el ideal de cohesión de la hispanidad. Y una de las herramientas es este mismo programa. Este programa es un arma cultural con la cual combatimos los hispanistas con las herramientas que tenemos. Bueno, al menos lo intentamos cuando nos deja la tecnología. Ildefonso. Sí, lo único que diría es que nosotros nos sentimos españoles, hemos sido una provincia española y necesitamos el calor de nuestra madre patria. Nada más. Y España tiene que estar o debe estar con Guinea Ecuatorial. No nos sentimos diferentes. Somos españoles y queremos estar con nuestras madres. David. Bueno, pues yo creo que el que no entiende el pasado pues no puede entenderse a sí mismo y por tanto no puede proyectar el futuro. Creo que hay que hacer una nueva hermenéutica, comprender bien un relato de la hispanidad que sea más acorde con la verdad y a partir de ahí empezar a construir geopolíticamente un proyecto sólido. Pilar, muy rápido, por favor. No, yo solo decir que independientemente de los mapas políticos actuales, que son muy mejorables y con la situación que tienen la mayor parte de los países de Sudamérica, está el nexo común que es la lengua, la cultura y yo creo que las relaciones interpersonales que están, me reitero, están ahora resurgiendo a través de las redes sociales. O sea, hay muchísimo contacto y mucho intercambio cultural. Eso es una cosa que cuenta a favor de la expansión de la cultura hispana. Ángela. Pues yo creo que también lo importante para poder reflexionar sobre este tema es que se comunique bien a través de la educación, porque yo misma me considero una persona inculta en este tema porque no considero que se me haya enseñado bien. José María. Pues nada, insisto en que los hispanohablantes pues pertenecemos a un ideal, estemos en un extremo o estemos en el otro, al final estamos tirando de una misma cuerda, aunque tiremos para un lado a otro y se nos nota. Bueno, pues don Alberto, don Ildefonso, don David, muchísimas gracias por su participación y espero que ustedes se conviertan en colaboradores de este Despertador de la Hispanidad. Gracias por su participación en el último programa del Despertador de la Hispanidad del año. Que tengan unas felices fiestas y una feliz entrada de año. Muchas gracias. Gracias igualmente. Bueno, gracias. Un saludo. Bueno, nosotros teníamos pensado despedir este programa con un audio que nos había dejado don Alberto Marigil, una reflexión súper interesante. Le convino desde aquí a que publique ese audio en las redes, incluido también en la página de Facebook de nuestro programa, porque no tenemos tiempo para escucharlo completamente. Quiero despedirme de nuevo pidiendo disculpas por los problemas que hemos tenido hoy en el programa. El programa que teníamos hoy no se merecía este tipo de problemas. Pero bueno, les puedo asegurar que con toda la voluntad del mundo, con todas las ganas del mundo y dentro de nuestras posibilidades,
oportunidades tratamos de aportar reflexión y luz allí donde ahora mismo hay oscuridad, la oscuridad de una leyenda absolutamente negra. En fin, me despido reiterando esas disculpas y esperando que eso no ocasione que el miércoles que viene seáis todos los que habéis sido hoy y unos cuantos más. Hasta entonces, un abrazo.